Bueno, seguimos con el tercer y último bloque correspondiente a esta tutoría sobre el tema de burocracia de la unidad 3. En este último bloque vamos a continuar indagando un poco en los casos históricos, justamente como veíamos en los bloques pasados, cuando Max Weber define a la burocracia moderna. Él realiza o elabora las características burocráticas a partir de lo que denomina un tipo ideal, ¿no? Es decir, construye un tipo ideal que sería la burocracia moderna asociada con el Estado de tipo racional legal, ¿no? Es decir, que se sustenta o se basa en una legitimidad de tipo racional legal. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a ver los casos históricos en los diferentes países, estas características de este tipo ideal van a aparecer con algunas variaciones, ¿no? Por supuesto, es decir, eso es un tipo ideal y luego encontramos las manifestaciones empíricas, históricas en la realidad, en los diferentes casos. Una de las diferencias, una de las caracterizaciones o dimensiones importantes para entender las diferencias en los desarrollos históricos de los estados europeos y de las burocracias se refiere al absolutismo, es decir, a países que pasaron por un periodo absolutista y países que no tuvieron un periodo absolutista, también de acuerdo a las fases del desarrollo histórico de los estados que analizamos en el bloque anterior. Países, por ejemplo, con pasado absolutista, justamente son países que de manera muy temprana desarrollaron estados modernos concentrándose en estructuras burocráticas centralizadas y muy sólidas, muy fuertes. En este sentido, los dos casos justamente arquetípicos podrían ser Francia, o sea, son Francia y Alemania, como estamos viendo en este cuadro. Justamente, por ejemplo, en el caso de Francia, bajo el reinado de Luis XIV, o sea, bajo el absolutismo, ¿no?, de Luis XIV, es cuando se produce una expropiación del control directo del aparato estatal a los nobles, y justamente esta concentración, este absolutismo, digamos, en la forma de ejercicio del poder es lo que va a facilitar y generar el desarrollo burocrático de manera centralizada a través del ascenso de un funcionariado especializado, pero en un estado unitario, ¿no? Es decir, en un estado justamente fuertemente centralizado y con control funcional de todas las jurisdicciones locales dentro de lo que es el territorio, de lo que era el territorio francés. En el caso de Alemania, por otra parte, justamente bajo el Estado prusiano y más o menos para la misma época, fue fundamental el desarrollo de una burocracia militar, o, digamos, en otras palabras, también la militarización de la burocracia civil, ¿no es cierto? Es decir, el Estado alemán, con su vocación también, con una vocación, digamos, que el Estado alemán tuvo siempre expansiva, ¿no?, en el contexto también de Europa, fue, digamos, o contribuyó desde sus inicios, o motivó desde sus inicios el desarrollo de una burocracia militar muy importante. En este caso, digamos, la organización burocrática o el funcionariado se consolidó en un Estado federal, más que nada a través de una alianza entre los nobles, entre la nobleza y la burguesía, que va a dar lugar a la primera casta de funcionarios que van a manejar y tener control del aparato del Estado. Otra importante diferencia, digamos, bueno, como yo les decía, por un lado tenemos un Estado unitario en el caso de Francia, en donde vamos a encontrar un centralismo jerárquico, es decir, que se basó en un fuerte centralismo jerárquico y en la especialización funcional de sus funcionarios. Mientras que en el caso de Alemania, en realidad la característica es la de los estados, una diferenciación entre el Estado federal, o sea, el Estado federal central, que va a quedar con funciones más que nada de diseño de las políticas y de funciones legislativas, y por otro lado los poderes de los estados federales, o sea, de los estados subnacionales federales, que van a tener a su cargo directamente la gestión y la implementación de programas. Y por otra parte, en el caso de Francia,
la burocracia francesa hasta el día de hoy se organiza fuertemente en la diferenciación entre roles técnicos y roles administrativos. O sea, la especialización, o sea, lo que es el profesional especializado y no meramente el que cumple tareas administrativas o el abogado, digamos, o sea, lo que sería el abogado que es un generalista, es una de las características típicas de la organización burocrática francesa. Incluso los funcionarios franceses o los burócratas franceses gozan de un alto prestigio social y de una muy buena remuneración y se forman en las escuelas de administración, en las diferentes escuelas de administración y de gestión públicas en Francia, ¿no? Estos funcionarios además tienen un alto estatus social y comparten lo que se llama un ethos burocrático, ¿no? Es decir, que tienen un espíritu de cuerpo muy sólido, muy importante, ¿no? Es decir, pertenecer a la burocracia francesa les otorga un alto prestigio social y por lo tanto, digamos, es un orgullo, digamos, podríamos decir, pertenecer a la burocracia. Por otra parte, en el caso de Alemania, si bien, digamos, la burocracia goza de autonomía y goza de cierto prestigio y estatus, está más caracterizada por un predominio de los roles administrativos compuestos por generalistas que en general lo que tienen es una preparación jurídico-administrativa. Y un segundo conjunto de países, como vamos a ver en este cuadro, países que justamente se caracterizan por un desarrollo burocrático tardío con respecto a países como Francia y Alemania, son en general los países anglosajones. En este caso, bueno, tenemos una comparación más específica entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también, digamos, otros países dentro de la influencia del modelo parlamentario de tipo de Westminster, originado en Gran Bretaña, como Nueva Zelanda, como Australia, digamos, se enrolan en este tipo en esta modalidad de organización burocrática. Estos países se caracterizan por no haber tenido justamente un desarrollo haber pasado por una fase absolutista. En el caso de Gran Bretaña, justamente algunos de los motivos tienen que ver con el hecho de que Gran Bretaña, bueno, es una isla aislada, digamos, del resto del continente y por lo tanto no tenía amenazas militaristas fuertes, o sea que no se dio una organización militarista demasiado fuerte, demasiado prominente. Y hacia fines del siglo XIX una reforma electoral en realidad es lo que va a permitir la ampliación de la participación y el surgimiento de los partidos de masas, y esto justamente de manera tardía es lo que va a dar lugar al desarrollo de una burocracia, burocracia con las características referidas a un Estado moderno pero de tipo liberal, basado incluso no tanto en la tradición del derecho administrativo más propia de los países de Europa continental, sino en el denominado common law, es decir, en el derecho consuetudinario y no en el derecho escrito, que es más característico justamente de Francia, de Alemania, del que nuestro país también es heredero, y en la existencia de una monarquía parlamentaria. Es un sistema además cohesionado y centralizado también, pero dividido en la periferia, ¿no? Es decir, los poderes locales conservan, digamos, gran parte de las atribuciones, o sea, del ejercicio del poder y la autoridad. En el caso de Gran Bretaña, de hecho, digamos, hay varios países, digamos, que forman parte justamente de lo que conocemos como Reino Unido, como Gran Bretaña, Inglaterra, Gales, Escocia, y Irlanda, con poderes, digamos, descentralizados, es decir, hay una descentralización del poder importante. Y con respecto a los funcionarios, digamos, estos funcionarios se consideran como amateur, digamos, si bien los funcionarios se formaban y al día de hoy, digamos, se forman mayoritariamente en las universidades inglesas, predominantemente se formaban en las universidades de Cambridge y Oxford, estaban históricamente más ligados a la aristocracia inglesa y se los llama de tipo amateur porque son más bien de tipo generalistas, ¿no? Es decir, no son funcionarios especializados, en el caso de como los franceses, ¿no? Que están especializados en determinadas profesiones,
los funcionarios o los tipo abogados, digamos, con una formación legal robusta, como en el caso, por ejemplo, de Alemania, sino que son funcionarios, digamos, que básicamente son generalistas de cualquier tipo de carrera que puedan estudiar y pasar por la universidad y que luego se incorporan a trabajar en diferentes áreas de la burocracia o de la administración. Y se los considera, incluso se los denomina servidores públicos, básicamente. O sea, no tanto es la idea del funcionariado, sino más bien la idea del servidor público. Y el otro caso también paradigmático, que sería el de los Estados Unidos, obviamente un país que nace como una república, digamos, como la Argentina, sin un pasado tampoco monárquico y absolutista, caracterizado históricamente desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, por el nombramiento político de los funcionarios, ¿no? Es decir, con la democratización de masas, con la temprana democratización de masas y el retraso de la formación militar, esto también produjo, digamos, un retraso en el desarrollo de las organizaciones burocráticas y un sistema, además un sistema de organización federal en un territorio muy grande, obviamente como el de los Estados Unidos, con unidades subnacionales además preexistentes, o sea, los estados subnacionales, los estados federales son preexistentes a la constitución de una nación, igual en este caso que en la Argentina, por ejemplo, aquí podemos hacer muchas comparaciones con nuestro país, en donde, bueno, el poder básicamente entonces va a estar dividido entre, no solo, digamos, entre los diferentes poderes del Estado nacional, sino también entre el poder central y los poderes locales o de los estados federales. Y básicamente la burocracia se va a caracterizar por la existencia de algunos funcionarios que cumplen lo que se llama la línea administrativa, es decir, que cumplen algunas funciones administrativas, y por otro lado las funciones denominadas sustantivas o especializadas, más bien ocupadas por funcionarios nombrados por el presidente. O sea, existe una gran politización, podríamos decir en este caso, de la burocracia, lo que otorga mucho menos poder a esta burocracia en términos de autonomía y en términos de consolidación de un etos burocrático, como en el caso, por ejemplo, de Francia o de Alemania. De todas maneras, en líneas generales, todas estas burocracias corresponden a lo que Weber denominaba el tipo ideal burocrático racional legal, porque todas básicamente se sustentan en esas características generales que tienen que ver con la despersonalización en el ejercicio del cargo, con la existencia de ciertos funcionarios en donde quienes justamente ejercen la administración no son los dueños, o los propietarios de los medios de la administración, sino que ha sido esto expropiado o escindido en un cierto ejercicio profesional, en un requerimiento de formación, de educación para ocupar puestos en la burocracia. Y además también en la idea de que la organización burocrática responde a un poder político democrático, ¿no? Es decir, que responde también a poderes externos, justamente, que son los que imparten las órdenes y los que toman las decisiones, que son electos básicamente a través de un sistema democrático, es decir, a través del sufragio universal, o sea, a través de la votación popular. Justamente hay toda una literatura importante y hay toda una problemática, digamos, que ya identificó Weber en su momento, que tenía que ver con el control político de la burocracia, ¿no? Y si realmente existe una separación tajante entre política y burocracia como el ámbito de la administración desinteresada, sujeta, digamos, al cumplimiento de objetivos y desprovista de todo interés político. Ese es un tema que vamos a seguir profundizando a través de la lectura del trabajo en el foro y de las próximas tutorías, así que justamente los invito a que accedan al foro de la unidad burocracia, que si bien era una unidad que correspondía la semana pasada, todavía está abierta. En esta semana vamos a seguir trabajando todos estos temas y pueden allí realizar consultas, responder a las preguntas que formulamos las docentes y trabajar entonces en el campus.